Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bien, nos vamos a presentar. Mi nombre es Juan Matute y les vamos a impartir lo que es la clase de refrigeración, siempre a las 8:10. Algunos creo que ya, o muchos llevaron clases conmigo, ya creo que ya nos conocemos. Bueno, ahorita vemos como la mitad conectados. Al final vemos alrededor de 15 compañeros para esta clase de refrigeración que vamos a estar dando siempre a las 8:10. Voy a hacer una introducción a lo que es la plataforma. Luego vamos a ver el temario. Vamos a comenzar después con la clase. Ahorita voy a comenzar a proyectar. Voy a ir primero a lo que es la plataforma. Ya la semana pasada, pues, les brindamos ahí información para que pudieran bajar los documentos que vamos a estar utilizando para la clase. Y también les compartimos un link donde están los videos de la clase de periodos pasados, como refuerzo. Bien, ahí estamos viendo la plataforma. Esto siempre lo presento al inicio de las clases para ver la información que vamos a tener ahí disponible. Por ejemplo, en el caso de la clase de refrigeración, yo siempre, igual que todas las otras clases, mejor dicho, siempre ordeno la información por viñetas. En este caso solo tenemos una creada, solo tenemos la información que hemos subido la semana pasada, que entre eso estaba lo que era el link de acceso al grupo de WhatsApp de la clase, que pues ya lo utilizamos. También el link de acceso a la clase de Zoom, también ya lo utilizamos, también está en la descripción del grupo de WhatsApp. Luego también estaban los documentos de planificación o el sílabo, el temario, presentación de la clase, que es la que vamos a estar utilizando para la clase. Y había aquí también una librería. Esta es una carpeta donde hay varios documentos que también la vamos a ir utilizando en la clase. Algunos manuales de ingeniería, algunos comprimidos de equipos de ejemplo que vamos a utilizar en el segundo parcial. Gráficos de refrigerantes, tubería de refrigerantes, tabla de refrigerantes que también vamos a utilizar en este parcial y en el segundo. Y pues por último el libro texto base que vamos a estar utilizando, en principio de sistemas de refrigeración de Edward Pita, que es el mismo autor del libro de aire acondicionado de la clase, nada más que aquel se llama Principio y Sistemas de Aire Acondicionado. Este es Principio y Sistemas de Refrigeración. Al final es el mismo autor. Entonces usamos de base ese libro. Podemos tenerlo, leerlo como complemento. Al final las evaluaciones serán de la presentación. De la presentación, de ahí será tomada la teoría y lo que son ejemplos, pero el libro pues pueden utilizarlo de complemento para terminar de afianzar los conceptos. Igual que este manual de refrigeración, que es para el segundo parcial, donde vamos a estar calculando cuartos fríos. Bien, eso era en cuanto a la librería. Ahí poco a poco también, según vaya surgiendo las clases, podemos ir agregando más documentos. Y también está este software, el Plus Selector, que lo vamos a utilizar en el tercer parcial. Ese es un dimensionador. Bueno, es un software que nos ayuda a dimensionar sistemas de cuarto frío. Realmente tiene muchas herramientas, selección de equipos también, tuberías y otras aplicaciones. Pero lo que nos va a interesar a nosotros primero va a ser el dimensionamiento de cuarto frío. Luego, acá arriba, cuando ya toque, vamos a ir creando las otras viñetas de primer, segundo y tercer parcial. Lo que vamos a ir agregando ahí son videos de la clase o algún documento, algún ejemplo, alguna actualización de la presentación, los proyectos de exposición, ahí los vamos a ir agregando para que puedan irlos descargando en su momento. Entonces ahorita no tenemos que crear esas viñetas, pero aquí las vamos a ir creando.
Bien, entonces esta es la plataforma. Aquí tenemos la planificación y la presentación de la clase. Entonces voy a pasar a, a estos dos documentos. Voy a cerrar la presentación, perdón, la página. Y tenemos aquí lo que es el temario, o lo que es el sílabo, los contenidos de lo que vamos a ver con refrigeración. Quizás refrigeración lo hemos relacionado bastante con aire acondicionado, pero realmente la refrigeración no solo es para aire acondicionado, y vamos a ver más adelante qué otras aplicaciones podemos tener para refrigeración. En cuanto al temario, tenemos pues, bueno, debíamos haber comenzado el 18 de mayo. El 18 de mayo lo que hicimos fue preparar la página y la plataforma, subir los documentos para que los pudieran bajar. Creamos el link de WhatsApp, el link para la clase de Zoom. Y lo que es la clase realmente la estamos comenzando hasta el día de hoy, 23 de mayo. Vamos a comenzar esta semana pues con introducción a la clase. Vamos a presentar el sílabo, que es lo que estamos haciendo ahorita, y vamos a empezar a estudiar los componentes principales de un circuito de refrigeración. Vamos a adquirir los conocimientos para saber identificar los componentes de un circuito de refrigeración. Segunda semana, mejor dicho. Vamos a aprender sobre la termodinámica del circuito de refrigeración por compresión de vapor, que no es más que hacer como un repaso del último parcial de termodinámica 2, donde miramos refrigeración. Vamos a repasar un poco las sustancias, perdón, propiedades de las sustancias. Vamos a aprender sobre el efecto de refrigeración, calor de compresión, calor de rechazo, los conceptos de sobrecalentamiento y subenfriamiento, que técnicamente es muy usado en campo, caídas de presión y algo de eficiencias. Y luego el tercer parcial, vamos a ver los mismos componentes, pero ya un poco más detallado. En la primera parte vamos a ver esos componentes, pero de forma general, pero ya en la tercera semana lo vamos a ver un poco más detallado. Vamos a ver compresores y su clasificación, evaporadores y su clasificación, condensadores, torres de enfriamiento, dispositivos de expansión. Bien, aquí está ordenado de esta forma el temario, pero puede ser que avancemos más o intercambiemos algunos temas. Por ejemplo, es común que yo primero doy todo lo que es teoría y después paso a la parte práctica. Entonces es posible que en esta primera semana siempre veamos conceptos de estas 2 semanas, la segunda y la tercera, a nivel de presentación. Luego pasaremos a la parte práctica. Eso pues. Pero sí deberíamos pues de completar todo lo que es el temario. Y el examen sería la semana del 13 al 15, bueno, específicamente el 14 de junio, es un martes, 7 p.m. a 9 p.m. Ahí vamos a hacer examen. Y posiblemente los otros 2 días, pues complementemos la clase, continuemos con la clase. Luego, segundo parcial. El primer parcial vamos a aprender lo que es el circuito de refrigeración con sus componentes. Pero el segundo parcial vamos a ver lo que son sistemas de cuartos fríos. Vamos a ver si dedicamos uno o 2 días a hablar un poco de refrigerantes. Pero de ahí pasaríamos a lo que es el dimensionamiento del cuarto frío. Calcular la carga de refrigeración y seleccionar equipos de refrigeración. También vamos a ver en la tercera semana del segundo parcial lo que son sistemas de tuberías. Vamos a aprender a dimensionar la línea de gas caliente, línea de succión, línea líquido. Vamos a aprender sobre los accesorios y válvulas que llevan un circuito de refrigeración. Este segundo parcial, el examen, está programado para el martes 12 de julio. Ese sería pues el examen del segundo parcial. Y los otros 2 días, 11 y 13, pues continuaríamos con clases. Y el tercer parcial. El primero y segundo parcial va a ser teórico y práctico. Vamos a ver teoría, vamos a ver conceptos y vamos a ver ejercicios. Pero el tercer parcial va a ser solo de práctico. Vamos a organizar proyectos de exposición. De cada uno, cada grupo se les asignará un sistema de cuartos fríos y van a tener que dimensionar
todo lo aprendido en el primer y segundo parcial. Calcular cuarto frío, seleccionar equipos, dimensionar tuberías, hacer todos los cálculos y, bueno, hacer un proyecto de exposición. Entonces aquí tendríamos clases, pero la clase sería uno para asignar los proyectos, aunque los proyectos los podríamos asignar desde el segundo parcial, si los grupos ya están armados para ese momento. Y el tercer parcial nos dedicaríamos pues a darle seguimiento a los proyectos de exposición. Y también, bueno, no está aquí, pero vamos a aprender a utilizar la herramienta de cálculo que estaba en la plataforma, el software Cool Selector que les mencioné. Aquí lo vamos a aprender a usar. Y lo que vamos a hacer es que lo que aplicamos en el segundo parcial, el primer parcial lo vamos a hacer en ese software a manera de comprobación de los cálculos. Entonces, estas 3 semanas van a ser para aprender a usar ese software, que la verdad, siempre, en todos los periodos anteriores, en 2 clases lo vemos, porque es, bueno, es muy sencillo, al menos la aplicación que nosotros necesitamos. Y los siguientes días los podemos aprovechar para darle seguimiento a los proyectos de exposición o algún tema que se nos haya quedado por cuestión de tiempo del segundo parcial. Bien, y tercer examen, que realmente no va a ser examen, sino que vamos a intercambiar el tercer examen por el proyecto de exposición. Aquí es donde se debería presentar los proyectos en esta semana del 8 al 10. Ahí deberíamos de hacer los proyectos de exposición en lugar del examen. Bien, eso sería 9 de agosto, pero realmente podemos utilizar toda la semana o incluso podemos utilizar semanas de examen de reposición, tomar algunos días para terminar de hacer estas exposiciones. Examen de reposición sí debería haber, podría ser primer y segundo parcial, dependiendo cómo nos haya ido en los exámenes, 16 de agosto, y subida de notas 23 a 25 de agosto. Aquí estaríamos subiendo las notas. Bien, esto es en cuanto al temario. Entonces, repasando, primer parcial, teórico y práctico, circuito de refrigeración. Segundo parcial, teórico y práctico, sistemas de cuartos fríos, tuberías y equipos. Y tercer parcial, solamente práctico, proyectos de exposición y uso del software. Bien, entonces, así va a ser el temario de esta clase. Evaluación. Voy a cambiar a la presentación. Voy a cambiar a la presentación. Voy a hacer un poco, bueno, voy a cambiar aquí a la presentación. Estos temarios están en la presentación, eso ya lo hablamos. Voy a pasar y tenemos aquí lo que es la evaluación. La evaluación va a ser un primer examen teórico y práctico de 30 puntos. Un segundo examen teórico práctico también de 30 puntos. Y luego lo que es los otros 40 puntos lo vamos a repartir entre un acumulativo que cuesta 5 puntos. Este acumulativo va a ser, bien, cuando estemos aprendiendo a usar el software de exposición, pues el software de cálculo, perdón, vamos a hacer un ejemplo. Ese ejemplo lo tiene que hacer cada alumno y lo va a enviar. Ese tiene un costo o un valor de 5 puntos oro. Luego quedan los otros 35 puntos para la exposición que se va a dividir a su vez en 3 partes. Un informe, que este va a ser en grupos, solo se tiene que enviar uno por grupo, cuesta 10 puntos. Un archivo, también del software, pero del proyecto de exposición. Este también es uno por grupo y tiene un costo de 5 puntos, un valor, mejor dicho, de 5 puntos. Y por último, la evaluación de la exposición cuesta 20 puntos y este es individual, es decir que todos deben exponer, deben defender lo que les toque de el proyecto de exposición, deben exponer todos. Lo que es el informe y el archivo del proyecto del software, esto es uno por grupo, pero la exposición es individual, o sea que cada quien se va a ganar estos 20 puntos exponiendo de forma individual. Y bueno, eso es en cuanto a la evaluación. Luego tenemos por aquí algunos textos de referencia
bueno, el primero es el libro de la clase, que está en la plataforma, y luego otros manuales que pueden buscarse, o, bueno, o nosotros los tenemos, los podemos subir en su momento, que son complemento para la clase. No es que vamos a evaluar según estos textos. La evaluación teórico y práctico es según la exposición y las clases, pero ya estos PDF solo son un complemento para que, bueno, para un apoyo a los conceptos que aprendamos en la clase. Bien, entonces eso es en cuanto a la evaluación. Recordando, primer parcial es una evaluación teórica y práctica, segundo parcial teórica y práctica, y los restantes puntos son prácticos. Informe, archivos de software y exposición individual. Bien, eso es en cuanto a la evaluación, temario y uso de la plataforma. Vamos a ver cuántos compañeros habemos. Habemos 15 en la clase. Habemos ahorita conectados 11. Entonces estamos, al menos estamos conectados la mayoría. Los grupos, si somos 15, deberíamos hacer 3 grupos de 5 compañeros cada uno para que quedemos pues lo más uniforme posible. 5 compañeros máximo por cada grupo. Vemos 15 compañeros según la página de registro. No sé cuándo terminan las adiciones, pero al menos si se agrega algún compañero más, pues vamos a ver cómo repartimos los grupos. Bien. Ahora para comenzar, bueno, son las 8:30, todavía tenemos unos 20 minutos. Vamos a comenzar con conceptos generales, que sería como una continuación de termodinámica 2, del tercer parcial, donde se ven los temas de acondicionamiento de aire y refrigeración. Ahí vimos el circuito de refrigeración, vimos el diagrama en el diagrama pH. Ahí estuvimos viendo lo que era el circuito de refrigeración. Entonces, es como una continuación. Entonces, hay conceptos que ya lo podremos manejar. Por ahorita, pues podemos definir la refrigeración como el proceso de remoción de calor de una sustancia para llevarla a una temperatura más baja. Es decir, enfriar una sustancia que ya está fría, podemos decir de esa forma. Una sustancia que está fría, por ejemplo, el aire acondicionado, el objetivo es enfriar el aire del ambiente y llevarlo a una temperatura más baja. Luego, internamente, el circuito de refrigeración mueve un líquido que también su objetivo es enfriar ese líquido y estar moviendo el calor de un ambiente a otro. El método más utilizado es el sistema de compresión de vapor, es el que mueve un refrigerante a través de una tubería de cobre. Ese líquido se evapora en un evaporador, valga la redundancia, donde yo remuevo calor, o sea, le extraigo calor a ese líquido. Luego se rechaza en un condensador, donde ese líquido se condensa y para lograrlo, pues tiene que botar calor. Luego tenemos en los puntos intermedios, pues un compresor, que le encarga de elevar la presión del líquido y un dispositivo de expansión que hace lo contrario al compresor, disminuye la presión. Eso, pues, cuando veamos la termodinámica del ciclo de refrigeración, lo vamos a ver más a detalle. Luego, pues, otros métodos son el circuito de refrigeración por absorción, que no utiliza un refrigerante químico, sino que utiliza una sal, en el cual todo se basa en concentración de esa sal para destilar. Y, bueno, destila y condensa siempre un fluido que puede ser agua. También hay sistemas de amoníaco. Y eso pues vamos a ver si al final, vamos a tratar de que al final de la clase nos queden un par de días para hablar un poco de cada uno de ellos. La clase, refrigeración realmente es un área muy amplia, ya cuando empezamos a estudiarlo a detalle, un ambiente muy amplio, pero que por tiempo de la clase, pues no nos va a quedar tiempo de poderlo abarcar todo. Entonces, nos vamos a dedicar a lo que es el sistema de refrigeración por expansión directa, que ya lo vamos a ver que es una expansión directa, o lo que es compresión de vapor, sistema de compresión de vapor. Entonces, a eso nos vamos a dedicar lo que es la clase, pero sí existen otros tipos de refrigeración, como lo mencionamos aquí, por absorción, sistema de amoníaco.
pero que no nos, pues, lastimosamente, solo 9 semanas no nos va a quedar tiempo para ver todo lo que podemos ver sobre refrigeración, pero vamos a por lo menos aprovechar los conceptos básicos y luego, pues, si en caso se deciden eh, trabajar o dedicarse a la línea de HVAC-R, aire acondicionado y refrigeración, pues eh, ya se pueden abarcar muchas otras áreas de refrigeración. Algunas aplicaciones del circuito de refrigeración, pues para aire acondicionado, que es quizás la aplicación más común al cual nos estamos encontrando a nuestros alrededores, pues en todo San Pedro Sula, por el clima que tenemos, vamos a tener aire acondicionado, incluso general en Honduras, salvo en lugares montañosos o fríos, pero aire acondicionado es el sistema de refrigeración más común que podemos tener. Podemos tener también enfriamiento de fluidos, fluidos líquidos, como producir agua fría, mantener fluidos alimenticios a baja temperatura. Esa es otra aplicación de circuitos de refrigeración. En este caso, pues se ocupa un equipo que se llama chiller, al final es enfriador en inglés. Sistemas de cuartos fríos, que son esas cámaras donde tenemos fríos los alimentos o productos medicinales. Eh, Esos son cuartos fríos. En los restaurantes, donde están guardadas las carnes, las verduras, las frutas, a baja temperatura, eso es un cuarto frío. Incluso nuestro refrigerador en la casa se puede considerar un cuarto frío. Un ambiente frío donde necesito mantener baja temperatura, pero que el objetivo no es confort para personas. Un sistema de refrigeración donde el objetivo es confort de las personas es aire acondicionado, pero un sistema de refrigeración donde el objetivo es baja temperatura para mantener alimentos conservados, eso es cuarto frío. No solo alimentos, como mismo pueden ser eh, medicinas, pueden ser químicos que necesitan estar bajo temperatura baja. Bueno, los refrigeradores y congeladores o los freezer también son considerados cuartos fríos. Y también podemos tener equipos de calefacción. Al final, bueno, vamos a ver más adelante lo que es una bomba de calor, pero la calefacción, aunque suene un poco contradictorio a lo que es refrigeración, que es mantener frío un ambiente, el equipo de calefacción también es un sistema de refrigeración, solamente que ahí intercambiamos a dónde se ubica el evaporador y el condensador. También lo vamos a ver en algún momento más adelante de la clase. Entonces, los equipos de calefacción también es una aplicación de un sistema de refrigeración. Bien, aquí hay una clasificación, no sé, tal vez no se mire muy claro, pero está en el libro. Es una pequeña clasificación de sistemas de refrigeración a manera de un gráfico, donde tenemos un sistema de refrigeración por compresión de vapor y tenemos otros tipos de sistemas, como el de absorción. El sistema de compresión de vapor, pues puedo tener varias aplicaciones, aplicaciones comerciales, industriales, domésticos, aire acondicionado, que ya lo mencionamos, transporte, también transporte de alimentos, esos contenedores que manejan alimentos o transportan alimentos deben estar refrigerados, también un sistema, una aplicación de sistema de refrigeración. ¿Y qué usos pueden tener? Preparación y conservación de alimentos, formación de hielo, conservar procesos industriales con confort para ubicación de las personas. ¿Qué más? Bueno, esa es una pequeña clasificación de refrigeración ya viéndolo como un gráfico. Bien, vamos a empezar a hablar, tal vez estamos hablando de sistemas de refrigeración, pero solo hemos manejado como aquel sistema que necesita mantener un ambiente frío. Pero cómo logra mantener ese ambiente frío es lo que vamos a empezar a ver ahora en la diapositiva que tenemos ahí. Para seguir conceptualizando el sistema de refrigeración, siempre uso el sistema de refrigeración, una de sus aplicaciones más comunes, que es el aire acondicionado, en este caso una mini split, porque es quizás lo que tenemos más a la mano.
Es lo que podemos utilizar para iniciar con los conceptos básicos, porque es un poco más común y vamos a usarlo de ejemplo para conocer sus componentes básicos, que al final cualquier tipo de refrigeración por expansión de vapor, compresión de vapor, perdón, va a tener los mismos componentes. Lo que va a cambiar es la forma de componente, la capacidad de ese componente. Bien, muchos o la mayoría, o si no todos, hemos estado relacionados con lo que es una mini split. Esto pues es un sistema de aire acondicionado para aplicaciones residenciales, comerciales. En las aulas de las clases tenemos mini split. ¿Cuál es el primer elemento que vamos a ver? Es el evaporador, que comúnmente pues es el equipo interior. Y el evaporador, él es el que se encarga de sacar calor de un ambiente. ¿Cuál ambiente va a ser en el caso de una mini split? Pues el ambiente va a ser el cuarto donde está ubicado. Puede ser la sala de nuestra casa, puede ser una habitación, puede ser un aula de clases, puede ser una sala de espera. Entonces, ese ambiente es el que yo necesito enfriar, necesito extraerle calor. ¿Quién lo va a extraer? Directamente lo va a extraer un evaporador. Es evaporador porque internamente el líquido que se encarga de extraer calor se evapora. De ahí es que viene el nombre del evaporador. Su proceso es a presión constante. Según aprendimos en termodinámica, el cambio de estado se da a presión constante. Bien, esto es el evaporador. Luego el equipo exterior, comúnmente el equipo exterior es el condensador. Todo el calor que yo extraigo en el evaporador lo debo mandar al exterior. Y al exterior yo lo voy a desechar al ambiente. Para eso necesito forzar, pasar el aire a través del equipo, un ventilador, y ese aire va a salir más caliente porque estoy botando el calor que yo gané en el evaporador. Y eso lo voy a hacer en el condensador. Es también un proceso en el cual el líquido en el interior que venía en forma de vapor se condensa y por eso pues el nombre de condensador y se realiza también a presión constante, también conceptos de termodinámica. Bien, luego vamos a ver más adelante cuando veamos el gráfico, hay otro elemento que es el compresor, que normalmente está en este equipo. Uno le dice condensador a todo el equipo, pero realmente en este equipo exterior es mejor llamarlo unidad exterior. ¿Por qué? Porque en la unidad exterior está el condensador y también está el compresor. En esta parte que genera sólida, allá adentro está el compresor y se encarga de elevar la presión del refrigerante. El refrigerante que viene en estado gaseoso del evaporador, en el compresor se le eleva la presión. Se eleva la presión para que pueda botar el calor hacia el exterior y ya vamos a ver por qué. Y luego, una vez que ya botó el calor, debo mandar ese refrigerante de regreso al evaporador para que vuelva a ganar calor. Pero necesito botar la presión que elevó el compresor. Entonces también necesito un dispositivo de expansión. Provee una caída de presión necesaria para que el refrigerante se enfríe hasta la temperatura del evaporador o de evaporación. También tiene como objetivo regular el flujo de refrigerante que alimenta el evaporador. Su proceso es a entalpía constante. No genera trabajo, no consume trabajo, no transfiere calor. Entonces, su entalpía es constante. Entonces, estos son los 4 elementos básicos de un sistema de refrigeración. El evaporador enfría el ambiente interior, en este caso interior. El condensador se encarga de rechazar el calor ganado. El compresor eleva la presión. Bueno, otra función del compresor, y no lo había mencionado, es que se encarga de hacer circular todo el refrigerante a través del circuito. Hace lo que hace una bomba en un sistema de agua. Entonces se encarga de mover todo el refrigerante. Y el dispositivo de expansión, pues, regula la cantidad de refrigerante y disminuye la presión que subió el compresor. Entonces, estos son los elementos básicos de un sistema de refrigeración.
Vamos a ver qué horas son. 8:42. Creo que nos quedaríamos con esta última diapositiva. Mañana vamos a ver el circuito, pero ya de otra forma, como lo estamos viendo en este momento. Entonces vamos a terminar con esta diapositiva, que realmente para los conceptos que siguen, necesitamos tener claro o repasado algunos conceptos de termodinámica 1 en específico, que es las propiedades de las sustancias, porque en algún momento vamos a estar hablando de la zona de saturación, vamos a hablar de calidad, vamos a hablar de vapor saturado, líquido saturado, vapor sobrecalentado, líquido comprimido. Entonces necesitamos tener un pequeño repaso de esos conceptos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la campana de propiedades de sus sustancias, en este caso temperatura, volumen específico, pero puede ser presión, entalpía también. Tenemos esta campana y recordemos un poco que nosotros tenemos tres zonas en esta campana. Tenemos la zona de vapor sobrecalentado, tenemos la zona de líquido comprimido y tenemos la zona de mezcla, que es la zona donde se da el cambio de estado. Dependiendo del proceso, si es de izquierda a derecha, se está evaporando. Si es de derecha a izquierda, se está condensando. También recordemos, en este caso la línea punteada es un proceso a presión constante. Si yo tengo un cambio de estado adentro de la campana, eso se va a dar a presión constante, pero también a temperatura constante. Entonces acá adentro yo tengo un proceso horizontal. Presión constante, temperatura constante. Esto hace también que a cada presión en la cual se da el cambio de estado le va a corresponder una temperatura. Y esos dos valores los conocemos como presión de saturación y temperatura de saturación. Entonces, a cada presión de saturación le corresponde una temperatura de saturación. Hay una combinación única entre presión de saturación y temperatura de saturación. En el caso del agua, a presión atmosférica, la temperatura de saturación son 100 grados centígrados. Y eso va a ser siempre va a ser esa combinación. Si yo cambio la presión de saturación, también voy a cambiar la temperatura de saturación a otra combinación única. Es decir, que el agua a presión atmosférica siempre se va a evaporar a 100 grados centígrados. Si esa presión atmosférica la cambio, también voy a cambiar esa temperatura. Y eso pasa entre más alto nos encontramos con respecto al nivel del mar. Si yo bajo la presión, la temperatura de saturación del agua tiende a ser alrededor de 98 grados, 97 grados centígrados. Entonces, porque estoy cambiando la presión, pero la presión atmosférica, si se mantuviese constante a nivel del mar, la temperatura de saturación o evaporación del agua siempre va a ser 100 grados centígrados. Bien, ¿qué otro concepto? Aquí tenemos la presión la zona de vapor sobrecalentado. Y a una misma presión yo puedo tener diferentes combinaciones de temperatura. Entonces aquí ya no es constante, ya no se encuentra esa relación de que a cada presión le corresponde una temperatura. Aquí yo puedo tener la misma presión, pero diferentes temperaturas. Puedo tener una gran cantidad de combinaciones. Lo mismo líquido comprimido en este lado. A cada presión constante o una presión dada, yo puedo tener diferentes combinaciones de temperatura. Entonces también podemos tener esa relación. ¿Qué otro concepto debemos tener? Bueno, esta línea en color negro es la línea que me separa las tres zonas del gráfico. Esta línea de acá, en esta zona, es la línea del líquido saturado, que es el momento donde el líquido se encuentra 100% líquido, bueno, mejor dicho de otra forma, el fluido se encuentra 100% líquido, pero está a punto, está a punto de iniciar a evaporarse. Eso es líquido saturado. O también puede ser el momento exacto donde el 100% del fluido se convirtió en líquido, en el caso de que el proceso sea inverso. Entonces, esa es la zona de líquido saturado. Y tenemos también la zona de
la línea, mejor dicho, de vapor saturado. Es el momento donde todo el fluido ya se convirtió en 100% vapor. O puede ser el momento donde el vapor está a punto de comenzar a condensarse, en el sentido inverso del proceso. Entonces, eso es vapor saturado. Entonces, tenemos definido zona de saturación, la combinación presión de saturación, temperatura de saturación. Estos procesos son constantes. Tenemos la línea de líquido saturado, la línea de vapor saturado, las líneas de presión constante, la de temperatura constante, que sería una horizontal. ¿Qué más podríamos tener? Bueno, ahí tenemos los valores o los conceptos que necesitamos repasar. Y también calidad. Calidad me hacía falta. Calidad que lo simbolizamos con una X, lo que significaba ese valor es cuánto masa del fluido se encuentra en estado de vapor. Por ejemplo, una calidad de 1 significa que el 100% del fluido se encuentra en estado de vapor. El 0% o 0 para X significa que 0% de la masa se encuentra en estado de vapor, es decir, todo es líquido. Entonces, aquí nosotros debemos tener una calidad de 0 en líquido saturado y aquí debemos tener una calidad de 1 en vapor saturado, al 100% vapor. A veces hablamos de vapor húmedo con humedad. En sí lo que se refiere es que no el 100% del fluido es vapor. Es posiblemente que la calidad sea 98%, por decir un valor. Quiere decir que hay un 2% que se encuentra en estado líquido, que puede verse representado como gotas en el fluido. Entonces, ese es un concepto que se mira también en turbinas de vapor, donde nosotros necesitamos que a la salida de la turbina sea siempre vapor, cercano a la zona de saturación, pero siempre vapor, que no sea vapor húmedo, porque esas gotas pueden provocar un golpeteo en los elementos constructivos de la turbina. Bien, entonces, esos conceptos, repasémoslos para mañana, porque mañana vamos a empezar a hablar del circuito de refrigeración y sus componentes ya relacionados de esta forma, y vamos a necesitar conocer a la entrada y salida de qué componente, en qué zona del diagrama se encuentra. Y vamos a necesitar tener estos conceptos, pues, claros, repasados desde termodinámica 2. Bueno, termodinámica 1, propiedades de la sustancia. Entonces, repasémonos para el día de mañana y continuaremos mañana. Nos quedemos por aquí. Mañana vamos a empezar a hablar de todas las zonas del circuito de refrigeración, línea de baja, línea alta, línea de descarga, línea de succión, línea líquida. Vamos a empezar a ver esos temas mañana. Entonces, vamos a quedar por aquí y continuamos mañana. Si hay alguna consulta, si no puedes, continuamos mañana. Siempre a las 8:10 para tomar 10 minutos con respecto a la clase anterior que puedan tener. Si no hay consulta, nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas, buenas. Víctor David, ¿tiene una consulta? Creo que tiene el micrófono apagado. Solo ingeniero, la consulta, no sé si le escuché bien. ¿Los exámenes serían virtuales o presenciales? Lo último que se ha manejado hasta ahorita, hasta los finales de la semana pasada, instrucción que teníamos, bueno, todos los exámenes presenciales, en nuestro caso, pues 2 exámenes presenciales, los últimos proyectos de exposición. Lo que es clases es el que está como en incertidumbre, porque la última instrucción que tenemos es
al menos del departamento, es primer parcial completamente virtual las clases y segundo y tercer parcial presencial las clases. Esa es la instrucción que tenemos hasta el momento y bueno, al igual que las otras dos clases que estoy dando, pues sí hubo bastante confusión por la situación de regresar a presencial un poco a quemarropa ya iniciado el periodo. Entonces, sí está esa situación por ahorita. Por ahorita esa es la programación, primer parcial virtual, clases, segundo y tercer parcial presencial, clases, pero todos los exámenes presenciales. Mi intención, vamos a ver con el departamento que surge durante la semana, es que esta clase es demasiado tarde. Salir a las 9 de la universidad pues un poco complicado por transporte, que entiendo de que no se ha coordinado todavía el transporte de la universidad sobre todo. Y vamos a ver qué pasa en el transcurso de la semana porque la intención sería de que solo los exámenes sean presenciales y todas las clases sean virtuales. Vamos a ver de aquí al miércoles que nos responde el departamento. Por ahorita, pues esa es la instrucción que tenemos. Pero exámenes, sí, todos presenciales hasta el momento. Incluso la presentación del proyecto final sería presencial. La presentación, el problema es que con la presentación es que somos 3 grupos y posiblemente hacerlo presencial nos llevará a estar toda una semana presencial. Entonces, creo que con la presentación de los proyectos sí pudiésemos hacerlo virtual, como hemos hecho, bueno, en mi caso con los otros periodos, es que hacen su video y lo presentamos. Bueno, me lo envían para yo ver la presentación de cada quien. En esa situación creo que sí sería mejor hacerlo virtual porque la presentación de un grupo puede durar 1 hora y somos 3 grupos, pues nos puede llevar toda la semana. Y caemos en la situación de muchos días y también es la semana de los otros exámenes, entonces se nos complicaría un poco. Entonces, eso sí creo que lo podemos manejar siempre mediante el link de video, lo que son las exposiciones. Ok, muchas gracias. Buenas Bueno, noches. bueno. Bien, no sé qué, Héctor David era quien hablaba. Creo que Héctor David tenía una pregunta o... No, Brian Flores era quien hablaba, ¿verdad? Sí, yo era ingeniero. Héctor David, no sé si al final Héctor David pudo, voy a ver si es que soy yo que lo tiene bloqueado. Ah, me envió que tiene problemas con el micrófono. Bueno, no sé si puede Héctor lograr hacer la consulta. Ah, qué raro que me parece que yo los tengo bloqueados. Vamos a ver. Bueno, no sé, Héctor, si puede habilitar el micrófono ya. Qué raro. Ah, bueno, pero era la misma consulta. Ok. Bueno, entonces, continuamos mañana, siempre a las 8:10.